Hola, ¿cómo están queridos estudiantes de octavo grado, chicos? Bienvenidos a un nuevo video. Estamos en la materia de biología y hoy vamos a ver un tema muy bonito que a mí me gusta mucho y espero que a ustedes también les vaya a gustar. Estamos con los reinos de la naturaleza. Vamos a ver los 6 reinos de la naturaleza: el reino animal, el reino vegetal, el reino fungi, el reino eubacteria, el reino arqueobacteria y el reino protista. Vamos a comenzar, pero antes de comenzar tenemos que recordar algo muy importante. Primero que nada, tenemos que recordar que un reino se ubica justamente abajo de la categoría taxonómica llamada dominio y arriba o superior a la categoría taxonómica llamada división o filum, ¿sí? Teniendo eso en cuenta, también tenemos que saber que existen existen diferentes clasificaciones, muchas, ¿sí? Y la que vamos a ver el día de hoy es del científico Huss. La más conocida quizás es la clasificación de Whittaker, que incluye 5 reinos, pero la clasificación de Huss es un poco más actual, ¿sí? Entonces, esa es la que vamos a ver el día de hoy. Pero no se extrañen si en otras fuentes ustedes ven que hay 5 que se llaman un poco distintos, etcétera, 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 ¿sí? Hay que tener en cuenta que hay varios tipos de clasificaciones y que pueden variar un poquito la información que pueden encontrar aquí o allá, ¿sí? Ok. Y por último también tenemos que recordar y tener muy en cuenta, muy presente, estos dos términos: el término de células procariotas y el término de células eucariotas. Lo vamos a ocupar bastante a lo largo de esta presentación porque pues es parte de la definición de cada uno de los reinos. Recordemos, los eucariotas, las células eucariotas o los organismos eucariotas son aquellos principalmente que tienen un núcleo verdadero, justo como aquí lo dice. Está bien distinguido cuál es el núcleo que contiene el material genético. Y por otra parte, los procariotas, pues no tienen un núcleo, sino que un nucleoide. Se le llama nucleoide porque realmente no se distingue así tal cual un núcleo, sino que tienen su material genético, su ADN, pues un poco disperso en el citoplasma. Ok, teniendo esto en cuenta, vamos a empezar de una sola vez. Los reinos de la naturaleza, nuevamente aquí están ya ordenaditos en el orden que vamos a seguir, y vamos a empezar con el reino arqueobacteria, luego el eubacteria, luego el protista, fungi, plantae, y vamos a finalizar con el reino animal. Vamos a empezar de una vez. El reino arqueobacteria, ¿sí? O también llamado solo arquea, en latín arquea. ¿Cuáles son las arqueobacterias? Bueno, decir que las arqueobacterias pertenecen al reino arqueobacteria y solamente las arqueobacterias, ¿ok? ¿Cuáles son las características? Pues, primero que nada son organismos unicelulares, es decir, que son organismos que solo tienen una célula. Una célula les basta para hacer todas sus funciones vitales. También tenemos que decir que son organismos procariotas, lo que justamente estábamos repasando. Es decir, son organismos que no tienen núcleo, entre otras cosas, ¿sí? Son muy similares a las bacterias. Hay que hacer la comparativa, ¿sí? Son muy similares, a veces se llegan a confundir. Incluso en años anteriores se habían unido. Realmente el reino Monera, se le llamaba, incluía a las arqueobacterias y a las bacterias. Eran tan similares, o se creía que eran muy similares, que las unieron en un solo reino, ¿sí? Ok, y la característica quizás más importante de las arqueobacterias es que suelen habitar en lugares extremos, como cráteres volcánicos o en las profundidades marinas. ¿A qué me refiero con lugares extremos? Pues lugares donde las condiciones, el calor, la temperatura, la salinidad, los niveles de azufre, etcétera, 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 la presión, son muy extremas y otros organismos realmente no pueden crecer ni vivir en estos lugares. Entonces, las arqueobacterias, pues una de sus características más importantes es que sí, realmente pueden vivir en cráteres volcánicos donde hay mucho calor, mucha emanación de gases, pero ellas sí pueden vivir y crecer ahí. También en las profundidades marinas donde no crece nada, donde hay demasiada presión, pues
las arqueobacterias realmente sí pueden vivir. En otros lugares, como en lagos muy salados, donde cualquier otro organismo moriría por desecación, pues las arqueobacterias sí pueden sobrevivir a esos lugares. Ok, teniendo en cuenta estas características, ¿cuál es la función que realizan las arqueobacterias? Podemos decir que algunas arqueobacterias forman parte del tracto digestivo de los rumiantes y de las termitas. Los rumiantes, como las vacas, por ejemplo, ¿sí? Y las arqueobacterias les ayudan a digerir pues sus alimentos. Las termitas, la madera es digerida gracias en parte a las arqueobacterias, y las vacas al comer el zacate, pues también lo pueden digerir gracias a las arqueobacterias en parte. También podemos decir que forman parte o participan en los ciclos del metano, del nitrógeno, del carbono y del azufre. ¿Qué son estos? Bueno, ustedes conocen el ciclo del agua, ¿verdad? Que el agua cae en forma de lluvia, se almacena, luego se evapora, se condensa en las nubes y luego vuelven a caer. Pues ahí, ese es el ciclo del agua. Hay otros elementos, como el azufre, el carbono, el nitrógeno, que cumplen un ciclo similar. Y gracias a las bacterias es que se puede dar este ciclo, ¿sí? Entonces esa es otra función muy importante de las arqueobacterias. ¿Qué ejemplos tenemos de arqueobacterias? Bueno, discúlpenme que realmente están en latín los nombres, ustedes ya conocen que así es como se nombran los organismos vivos, pero sí, son un poco extraños, sé que nunca las habían oído hablar, pero ahora se los presento. Tenemos Metanohalophilus, ¿sí? Metanohalophilus, Pilococcus, Prometheobacterium, Halobacterium, ¿sí? Estos son ejemplos de algunas de las arqueobacterias que existen en nuestro mundo. Y este que tenemos acá es justamente Halobacterium. Es una foto de cómo se ve Halobacterium. Ok, vamos ahora con el reino Eubacteria, también llamado simplemente el reino Bacteria. ¿Cuáles son las características de las bacterias? Bueno, nuevamente son organismos unicelulares, son procariotas, y una característica muy importante es que presentan diferentes formas. Pueden ser filamentos, pueden ser esferas, pueden ser como sacarcorchos, así como colochitos, y pueden ser también como hélices, como algo así, ¿sí? Y otra característica muy importante, que quizás les va a parecer, esto es en serio, sí, presentan una pared celular. Igual que las plantas, igual que las células vegetales, no es exactamente igual, pero las bacterias también tienen una pared celular. ¿Ok? Entonces, estas son las diferentes formas que presentan las bacterias. Es decir, como esferas, como filamentos, como corchos, estas que son como comas, ¿sí? Como el signo de coma, etcétera, etcétera, etcétera. Ok, vamos a ver cuál es la función que realizan las bacterias. Sabemos que algunas bacterias son patógenas, causan enfermedades a los humanos, a las plantas y a los animales. Pero muchas bacterias ayudan al ser humano en el proceso de la digestión. Dentro de nuestro cuerpo, lo que llamamos la flora intestinal, pues son en su mayoría bacterias, que nos ayudan también a digerir. Así como las arqueobacterias, con las termitas, con los rumiantes, pues nosotros tenemos bacterias y otros organismos que nos ayudan también a digerir nuestros alimentos. Y también las bacterias ayudan en muchos procesos industriales, como en la elaboración del yogur, ¿sí? En la elaboración del yogur se emplean bacterias. Algunos ejemplos, bueno, quizás la bacteria más conocida, la más famosa de todas, es la Escherichia coli o la E. coli, ¿sí? Que causa bastantes enfermedades gastrointestinales, pero también es muy importante de cara a la obtención de medicamentos, es muy importante. Tenemos la Salmonella typhi, ¿sí? Causante de la fiebre tifoidea y también de la salmonelosis. Tenemos Streptococcus pneumoniae, causante de neumonía, y tenemos Lactobacillus acidophilus. Este Lactobacillus es el que se ocupa principalmente para hacer el yogur. Ok, estas son las bacterias.
Vamos a pasar con uno de los reinos quizás menos conocidos, el reino protista o también llamado protozoa. Algunos lo llaman así, protozoa. A ver, ¿cuáles son las características de los protozoos? Así se le denominan a los organismos, los protozoos. Pues son organismos unicelulares, nuevamente, o coloniales. ¿Qué significa esto? Significa que los organismos coloniales son aquellos que se agrupan células individuales que no llegan a conformar un cuerpo independiente, como nosotros que somos muchas células, pero somos un cuerpo independiente. Pues los organismos coloniales son muchas células agrupadas, pero no son independientes. Las unas del, cada una es independiente, ¿sí? Pueden vivir por sí mismas estas células. En nuestro cuerpo, las células que tenemos de nuestro cuerpo no pueden vivir si no están apegadas a nuestro cuerpo. Pues estas sí, las coloniales se agrupan para realizar diferentes funciones, pero son individuales. Sí, se pueden despegar y pueden seguir viviendo realmente. Son organismos eucariotas, ya no son procariotas. A partir de aquí ya no hay organismos procariotas. Aquí ya son organismos que tienen un núcleo definido, que sus células tienen un núcleo definido. También son organismos, esta es la definición quizás menos esclarecedora, pero es cómo se definen los protistas. Son organismos que no encajan en ningún otro reino eucariota, ¿sí? No son ni plantas, no son ni bacterias, no son ni hongos, ¿sí? Son protozoos, así es, ¿sí? Tienen características de plantas, tienen características de animales, de hongos, de bacterias incluso, pero no llegan a ser ninguno de estos, ¿sí? Simplemente son otro reino por aparte. Ok, ¿cuál es la función? Pues algunos son parásitos y causan enfermedades muy graves al ser humano, pero algunos otros son fotosintéticos y producen oxígeno, lo cual es beneficioso para el ser humano y para todo el planeta. ¿Cuáles son los ejemplos que podemos encontrar de protistas o de protozoos? Tenemos el Trypanosoma cruzi. El Trypanosoma cruzi quizás no les suena, pero quizás han oído hablar sobre la malaria, pues este protozoario es el causante de la malaria. Tenemos la Leishmania, que es justamente esta que tenemos acá. La Leishmania es causante de leishmaniasis, se le llama, es una enfermedad. Y tenemos la Entomoeba coli, una ameba. Si alguna vez se preguntaron cómo eran las amebas, pues son justamente así, son como gelatinosos y se mueven expirando su citoplasma. Son interesantes las amebas. Y bueno, son también algunas llegan a ser parásitos y nos causan enfermedades a los seres humanos, pero hay otras que simplemente no causan ningún beneficio ni ninguna perjudicación al ser humano. Ahora tenemos el reino fungi, el reino de los hongos. Ese no tiene otro nombre con el que se le conozca, todos están de acuerdo que se llama reino fungi. ¿Cuáles son las características? Bueno, nuevamente, estos pueden ser organismos unicelulares de una sola célula o pluricelulares, que ya son más grandes, ya los podemos visualizar a simple vista, y son organismos eucariotas también. Y lo más importante, son organismos que no poseen clorofila, por lo que no pueden realizar la fotosíntesis, ¿sí? No son como las plantas. Las plantas ya vamos a ver que sí pueden realizar fotosíntesis. Los hongos no. Los hongos, quizás alguno tenga la idea de que los hongos pertenecen a las plantas, pero no, realmente no. Ok, ¿cuál es la función de los organismos pertenecientes al reino fungi, es decir, los hongos? La mayoría de hongos descomponen la materia y reintegran los nutrientes del medio ambiente, ¿sí? Han visto más de alguna vez esta escena, una hoja de un árbol que se cayó, empezó a descomponerse y le salen hongos, ¿sí? Los hongos devoran la materia muerta, descomponen la materia y dejan libre los nutrientes que tenía esta hoja, por ejemplo, para que otro organismo los pueda aprovechar. Algunos hongos son comestibles, ricos los hongos que le ponen a la pizza, por ejemplo, son muy ricos, pero hay que tener cuidado porque otros hongos pueden llegar a ser venenosos para el consumo humano.
Pero también algo beneficioso para el ser humano es que se pueden utilizar en la industria algunos hongos. ¿Cuáles? Por ejemplo, la levadura. Yo sé que han oído hablar sobre la levadura, y la levadura es un hongo microscópico unicelular que se ocupa para realizar pan, por ejemplo, para hacer pasteles, y en otras industrias se ocupa mucho la levadura. Ejemplos de hongos, ejemplos de organismos del reino fungi, pues tenemos Saccharomyces cerevisiae, justamente la levadura. Amanita muscarina es este hongo que ven acá, el hongo de Mario Bros, por ejemplo. Cuidado con este hongo porque es uno de los más venenosos que puede haber. Pleurotus ostratus, el hongo que le llaman el hongo ostra, ¿sí? El hongo oreja también le llaman, que es comestible, es muy rico. Y el Agaricus bisporus, los champiñones que le ponen a la pizza, pues es el Agaricus bisporus. Ok, vamos con el reino plantae o el reino vegetal, ¿sí? También se le conoce como reino vegetal. ¿Cómo son los organismos pertenecientes al reino plantae? Pues en su mayoría son organismos pluricelulares, ¿sí? La mayoría son organismos pluricelulares. También son organismos eucariotas y son autótrofos. ¿Qué significa esto? Pues son organismos que realizan la fotosíntesis. Como decíamos, la principal característica que separa a los hongos de las plantas es que los hongos no pueden hacer fotosíntesis, pero las plantas sí. Todos los organismos pertenecientes al reino vegetal pueden realizar la fotosíntesis. ¿Cuál es la función? Pues gracias a la fotosíntesis son muy importantes para el ecosistema, pues no solo producen el oxígeno gracias a la fotosíntesis, sino que también muchos otros nutrientes. También son utilizados en la gastronomía, en la medicina, en la industria, etcétera, etcétera, etcétera. Qué rico que son los vegetales, las plantas, las hierbas, las frutas, que son de organismos pertenecientes al reino plantae. Ok, ¿y qué ejemplos tenemos? Tenemos Yucca guatemalensis, que es la flor de izote. Sí, aunque dice guatemalensis, es la flor nacional de El Salvador. Así se llama, así le pusieron. Y esa fue elegida como la flor nacional de El Salvador. Tenemos Tabebuia rosea, que es el maquilismo, el árbol nacional de El Salvador. Spondias purpurea, el jocote y Pinus o carpa, un pino. ¿Okay? Y vamos al último de los reinos de la naturaleza. Tenemos el reino animal, o también conocido en alguna clasificación como animalia. ¿Cuáles son las características? Son organismos pluricelulares. Todos los animales son pluricelulares. Todos los animales son eucariotas. Todos los animales son heterótrofos. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que no pueden realizar la fotosíntesis. Entonces no pueden preparar sus propios alimentos. Tienen que obtener sus nutrientes consumiendo plantas u otros animales, ¿sí? Hongos. Y en general son organismos que tienen movimiento y sensibilidad. Aquí les puse un chita, un guepardo, que se está moviendo. La mayoría de los animales nos movemos y tenemos sensibilidad, podemos sentir nuestro medio ambiente. ¿Cuál es la función de los animales? Pues son presas o depredadores, que hacen circular los nutrientes a través de la cadena alimenticia. Recordemos la cadena alimenticia, y los nutrientes van pasando de un organismo al otro. ¿Cuáles son los ejemplos de algunos animales? Bueno, tenemos el Homo sapiens, el ser humano, Iguana, una iguana, Catus felis es un gato, Rhinoclemis pulcherrima son las tortugas de hogar, y Eumomota superciliosa tenemos el torbos, el ave nacional de El Salvador. Y bueno, este ha sido el último de los reinos que íbamos a ver. Hemos hecho un repaso de los 6 reinos de Hus, ¿sí? Es el autor de esta clasificación. Recordar que hay varias clasificaciones y bueno, la que nosotros vamos a ocupar, la que vamos a evaluar es justamente esta. Chicos, ha sido un placer estar nuevamente frente a ustedes. Muchas gracias por prestar atención y nos vemos hasta el próximo video. Adiós, chao, nos vemos.